mal no la riqueza que dicen la gente de izquierda, el ingreso que produce el crecimiento. Por tanto, cuando me invitan a eso, digo, yo no quiero hablar de crecimiento económico y de equidad social. Quiero hablar de crecimiento económico y redistribución del ingreso. Porque si me plantean el crecimiento económico como un problema técnico y la redistribución del ingreso como un problema moral, me están tendiendo una trampa. Y de equidad, les decía a los empresarios chilenos, seguramente hablará con más autoridad moral que yo el Papa. Por tanto, de la equidad voy a dejar que hable el Papa y yo voy a hablar de redistribución del ingreso. Y de verdad que estoy preocupado, ¿por qué? Porque después de una época de cierto fundamentalismo neoliberal, podemos entrar en una época de populismo demagógico frente al fundamentalismo neoliberal. Y son las dos cosas igual de perversas. En la política económica hay que ser pragmáticos. Claro, es un pecado en el mundo latino hablar de pragmatismo. Parece una renuncia a las ideas. Y si recuperaran a la Grecia clásica, verían que pragmático es aquel que tiene ideas que es capaz de transformar en realidades. No el que tiene ideas que nunca se van a transformar en realidades. Que es permanentemente utópico y por tanto que nunca va a transformar la realidad de su país. Y a veces digo, pues sean tan pragmáticos a pesar de los choques que tenemos con Estados Unidos como Estados Unidos en política económica. Y es verdad, el embajador de Estados Unidos es pragmático en política económica e ideológico para los demás. Por tanto, cuando necesitan déficit, hacen déficit. No hay que exagerar, pero lo hacen. Digo, alguna vez podemos pasarnos. Y cuando pueden hacer caja y superávit, hacen superávit. Hacen política económica pragmática. Y además tienen amagos detrás haciendo ese pragma como Grispan, que desgraciadamente se jubilan. Y nosotros hacemos política económica ideológica, y hay que salir de eso cuanto antes, para intentar encontrar los caminos del desarrollo. No faltan ideas, créanme. Cada vez que reflexiono sobre las necesidades del desarrollo en América Latina, y veo el déficit de infraestructuras básicas para el desarrollo, descubro que cada proyecto que creo que hay que hacer, ya lo había encontrado la CEPAL hace 25 años. Está en los papeles, están en los papeles del BID, están en los papeles del Banco Mundial, están en los papeles de América Latina. El problema es que nadie lo llevó de las musas al teatro. Nadie los transformó en proyectos operativos y viables. Bueno, nadie, es una exageración, como toda presentación de este tipo. Podemos matizar mucho. Por tanto, necesitamos democracia más eficiente. Necesitamos superar esa bobada de la democracia como ideología. Porque yo he sido moderado y demócrata toda la vida porque no me gustaba la dictadura. Por eso nunca fui comunista. Porque no me gustaba la de Franco ni la que me ofrecían alternativamente. Por tanto, tenía convicciones democráticas, en serio. Y ahora veo a muchos de los conversos que hacen de la democracia una ideología y un arma arrojadiza, cuando no es más que un instrumento de gobernabilidad y de convivencia. Perfectible. Y es perfectible y no la queremos perfeccionar. Vean desde el Río Grande hasta la Patagonia que multitud de gobiernos en América Latina tienen presidentes que ganan las elecciones legítimamente por mayoría absoluta y nunca tienen más del 20% de la representación parlamentaria. Hay un desajuste. El año pasado en República Dominicana vi al presidente Leonel Fernández ganar claramente las elecciones al presidente Hipólito, que era amigo mío. Leonel Fernández también. Y claro, cuando llega al gobierno, llega con toda la legitimidad. El presidente tiene que pasar una reforma por el Parlamento, con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y se encuentra con que en el Senado hay un senador suyo, de su formación, de 33, 29 del partido que acaba de perder las elecciones, que es el PRD, y 2 de otras tribus.
Y yo me planteo, ¿cómo es posible garantizar una reforma fiscal en esas condiciones en un tiempo limitado hasta que venga la nueva elección parlamentaria? Por tanto, tenemos problemas de funcionalidad democrática. Repito, me preocupa pensar y ver que cuando hay fallos en el funcionamiento de la política, la gente dice, es gente muy instruida, muy culta, con mucho conocimiento político, el sistema presidencial no sirve. Hay que ir a un sistema parlamentario. No, puede no servir el presidente de turno. Pero el presidencialismo, el parlamentarismo, son dos formas de articulación de la democracia que pueden ser las dos igualmente satisfactorias o insatisfactorias. Tenemos muchos problemas de gobernabilidad. Hemos estado distraídos desde la crisis de los 80 con las reformas económicas y no con el funcionamiento de las instituciones. En Ecuador, el presidente Gutiérrez, que es el cuarto presidente saliente en los últimos 10 años, llega a la presidencia con 6 diputados de 100 en el Parlamento y los 10 que le presta Pachacuti. Y por muy presidencial que sea el sistema, si tiene una representación parlamentaria tan disminuida, de una u otra manera ya se buscará la salida. Por tanto, tenemos una crisis de la institucionalidad democrática y quizás tengamos que despejar algunas de las telarañas de nuestra cabeza. Tanto tiempo de autoritarismo, yo lo he vivido en mi país, yo he vivido todavía más, y ya soy mayor, de la mitad de mi vida con un dictador encima que sin dictadura. Por tanto, lo comprendo, pero seguimos confundiendo ejercicio de autoridad con autoritarismo. Y se degrada la seguridad, la física y la jurídica, porque no nos atrevemos a ejercer la autoridad y a reformar el sistema para que la división de poderes de verdad sea eficiente garantizando la seguridad. Y no hay libertad sin seguridad. No es cierto que uno se sienta libre si no se siente seguro. Si no puede estar seguro en la calle si no tiene seguridad jurídica. Y esas reformas son previas, coincidentes o acompañantes a cualquier política económica exitosa. Se puede tener una buena definición de política económica si no hay una buena institucionalidad democrática. Olvídense, no va a haber desarrollo sostenible en el tiempo. Y en términos de desarrollo, antes les decía lo que me preocupa, de que me pidan que hable de equidad social. La lucha contra la pobreza es un problema moral, claro que sí, pero también es un problema económico. En América Latina no habrá un desarrollo, una relevancia y un desarrollo económico notable mientras perdure el nivel de pobreza que existe. Mi amigo Slim diría a los empresarios, es que la pobreza no es negocio. Si usted quiere hacer de América Latina un continente relevante, hombre, no puede tener a gente, a tantísimos millones de gente sin acceso al mercado, o marginalmente en el mercado. Y dentro de lo que les decía antes de la política pragmática, estoy cansado de ver que se dice siempre, primero hay que acumular ahorro y capital en épocas de crecimiento. Y después, cuando el ahorro, el capital, la capitalización haya sido suficiente, ya se empezará a repartir, incluso por derrame. Ya la mesa se llenó y ya irán cayendo los excedentes para que la gente vaya saliendo de la pobreza. Pero antes de que llegue ese momento, en las épocas de crecimiento, viene una crisis. Por tanto, primero se evita redistribuir el ingreso porque todavía hay que acumular capital. Y cuando llega la crisis, dice, no, pero en crisis no se puede redistribuir. Así que llevamos 25 años con redistribución negativa del ingreso. Insisto en la redistribución del ingreso, porque la gente de izquierda habla de redistribución de la riqueza. ¿Saben cuál es la característica fundamental de la izquierda? Se preocupan de redistribuir la riqueza, algunos a ellos, pero en fin, digamos, cuando es de buena fe, pero no se preocupan de cómo se crea la riqueza. Y la gente conservadora de derecha se preocupa de crear riqueza,
pero nunca encuentra el momento de empezar a redistribuir una parte del excedente o del ingreso. Y yo pienso que es una tragedia para el desarrollo, porque hay que crecer y redistribuir. Y les digo una cosa, tal como están el panorama de la globalización, no vamos a poder redistribuir directamente vía salario, aunque deberíamos de invertir para generar empleo. Pero la presión, la competencia sur-sur, no nos va a permitir que los salarios crezcan como redistribución directa del ingreso lo suficientemente como para ir equilibrando la renta. Por tanto, la política, con mayúscula, no la politiquería, tiene que redistribuir ingresos desde el Estado, mejorando lo que puede mejorar un Estado eficiente, la salud básica, la educación como igualdad de oportunidades, el acceso a servicios públicos de los que pueda prestar el Estado. Es un mecanismo de redistribución del ingreso indirecto que no presiona sobre la competitividad de las empresas y de la economía, e indispensable para liberar los recursos de las personas que tienen un empleo y pueden acceder al mercado. No hay mucho que descubrir, es elemental. Y decía a los amigos anoche, en serio, de broma, pero en serio, que es como lo dicen los andaluces, las cosas más serias hay que decirlas de broma. Y las tonterías hay que decirlas con solemnidad, porque si no se notan que son tonterías. Por tanto, sigamos con un poco de humor. Gramsci, el revolucionario italiano, el hombre, que decía que era comunista, decía que él era, lo recuerdan, que era optimista de la voluntad y pesimista de la inteligencia. Por tanto, él veía la voluntad de los revolucionarios comunistas y le parecía que eso era el motor que cambiaba la historia. Pero la inteligencia le decía que eso no iba a funcionar. Y ahora estamos con el desafío contrario. La inteligencia nos permite ver y conocer que América Latina tiene respuestas políticas y económicas para el desarrollo en la mano. Y cuando uno piensa en la voluntad, duda de que tengamos voluntad para hacer lo necesario para que las cosas pasen. Voluntad de acuerdos nacionales, de unir esfuerzos, de no ideologizar lo que no hay que ideologizar, de crear áreas de fortalecimiento del consenso, de hacer política para la gente, de no seguir diciendo esto que se dice tanto en la política, eso que estás haciendo no te conviene. En lugar de decir esto le conviene a la gente o no, porque que le convenga al político o no le convenga, es banal. Es como el médico que le dicen, esto que le estás proponiendo al enfermo no te conviene a ti como médico. Y bueno, dime si le conviene o no al enfermo, que es mi función, no si me conviene o no a mí.